Doctor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Cam vio la desnudez de su padre Noé? Bien interesante pregunta. Existen varias posturas y se las voy a presentar a ustedes, pero por supuesto, lo dijeran o no, un poquito crudo va a sonar, pero por lo menos los argumentos son todavía más fuertes, más sólidos, si se quiere decir. Hay una línea que entiende exactamente literal, y qué bueno que el argumento es el famoso método histórico crítico, pero obvian un detalle. El detalle es que no debemos casarnos con ningún método. Y el método gramático histórico, independientemente de lo bueno que pueda ser, no es perfecto, como ningún otro. Eso es lo primero. Entonces, interpreta literalmente como está ahí, que fue un asunto de que literalmente que lo vio desnudo en su borrachera y le faltó respeto al papá. Los hermanos vienen y lo cubren y eso se queda ahí. Pero entonces el contexto me indica a mí algo más, y es que si el que peca por ver la desnudez del papá es Can, su hijo, ¿por qué la maldición no es se la lanza al nieto, a Canaán? Esa debe ser una muy buena pregunta, o una siguiente pregunta, y no es la que ustedes me están haciendo, pero estoy planteando los argumentos del lugar. Número 2, no menos importante, una segunda interpretación, no es que no haya más, pero estas son las más seguidas, la que tiene más adeptos. Normalmente me identifico con esta segunda y van a ver por qué. Y por eso me adelanté en mi introducción diciendo que por favor tenemos que tener presente el texto hebreo. El texto hebreo para desnudez, que son varios conceptos, hay más de uno, permítanme decirle, Erubat, por ejemplo, que es el que se da en el relato, lo que indica es que hubo un incesto, una relación carnal. Es decir, si nos vamos al hebreo y nos quedamos con el hebreo, Can tuvo relaciones aprovechando la embriaguez. Es tan fuerte la embriaguez que el texto dice que cuando se despertó, cuando volvió en sí de su embriaguez, sí, te conoce muy bien que uno de los efectos del alcohol es que te turba y te da sueño, marea. Por eso vemos las consecuencias del alcohólico y cómo termina muriendo muchas veces de cirrosis hepática. Es ahí mi respuesta. Bien, como usted decía, otra pregunta que está sobre el tapete relacionada con la misma temática es si hay algún orientalismo que nosotros desconocemos, como usted decía bien, de por qué Noé maldice al nieto y no al hijo. Bien, qué bueno que le hicieron la pregunta y van en el mismo tenor. Sí existe el orientalismo. Para el contexto histórico había una regla, vamos a llamarle algo constitucional, porque para el oriental una costumbre es una ley. Lo que son leyes para nosotros, una costumbre para ellos, se constituye en una ley. Aquí no, una costumbre se puede romper o no se puede romper. Eso no es un problema para el occidental y más para el dominicano, que es lo que somos la mayoría de los que estamos aquí, me imagino yo. Digo la mayoría porque ya tenemos muchos extranjeros en nuestro país, de distintos países. Si nos hemos convertido en una nación, vamos a llamar cosmopolita. Pero bien, no es el tema. El orientalismo, y repito, muy buena la pregunta, felicito a la persona que la hizo, es que, ¿por qué? Ahí está la pregunta que yo hacía anteriormente. ¿Por qué maldice al nieto y no al hijo si el que peca es el hijo? Dos cosas. Hay una línea que entiende, fuera del orientalismo, dije fuera del orientalismo, una línea que entiende que es que Canaán, aunque el texto no lo diga, está implícito, se involucró en el pecado del papá y participó. Sí, pero entonces esto me llama la atención. ¿Por qué maldecir al nieto? ¿Por qué entonces no sale a lo de la maldición también al hijo? ¿Por qué no incluye en el paquete
al hijo o es directamente al hijo e incluye al nieto, cosa que no sucede en el relato bíblico. Específicamente a la altura de 9:22. Génesis 9:22 para ser exacto. Ahora bien, el orientalismo constituía la regla, la norma, mejor dicho, de la época, en que si el padre maldecía al hijo, la maldición caía sobre él, y ellos creían en esto. Entonces, inteligentemente no es que hace, maldice al nieto. ¿Sobre quién cae la maldición? Esa pregunta es retórica, la voy a responder yo mismo. Sobre Can. Si Noé maldice a Can, no es ningún tonto. La maldición cae sobre él mismo. Es como que él estuviera diciendo, maldito sea Noé. Y Noé pecó contra Noé. No. El orientalismo de la época es lo que nos arroja luz concerniente a qué estaba pasando y qué pasó en este relato. Esa es mi respuesta para ustedes. Bien, bien, esto está interesante, interesante. Yo sé que algunos ya están estrepitados pensando y diagnosticando las demás preguntas que vienen sobre el tapete. Bien, vamos a continuar. Claro. Te pregunto. Claro. Bien, ya el pastor está ahí ansioso. Gloria a Jesús. Bien, una pregunta acá es la siguiente. ¿Cuál es el significado de la transfiguración de Jesús? ¿Y por qué Jesús se transfigura? ¿Tiene esto algún simbolismo implícito, algo que desconocemos según la cultura judía? Está silenciado, ministro. Bien. ¿Me escucha ahora? Sí. Bien. Decía que hay preguntas puntuales. Por lo que veo, hay muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Y en apologética hemos aprendido, hay una premisa que dice, reza de la siguiente manera: preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Y vamos a hacer lo propio. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la transfiguración con lujo de detalle se da en Mateo como en ninguna otra parte? Observen que en los detalles hay pequeñas alusiones. Escuchen, pequeñas alusiones en otros pasajes, pero los detalles los da Mateo. Las descripciones las da Mateo. ¿Por qué? Mateo tiene en el capítulo 17 estos detalles. ¿Por qué Mateo se concentra o dedica más tiempo a esta historia por encima de cualquiera? Porque Mateo quiere demostrar, el judío de la época, el hebreo en el Antiguo Testamento en este caso, era enfermo como Moisés, como dador de la ley, como legislador, como el padre de la patria. Porque que él liberta de Egipto, el canal humano para libertarlo de Egipto es Moisés. Entonces, Mateo presenta un paralelismo entre Cristo y Moisés, demostrando que el profeta que el mismo Moisés anuncia es Cristo, número uno. Número dos, demostrando que hay un paralelo de vida entre Moisés y Cristo, pero que Moisés como tipo de Cristo y Cristo como antitipo es superior a Moisés. Cristo supera a Moisés. Es una de las tantas cosas, de las tantas presentaciones o tesis, vamos a llamarle tesis, que presenta Mateo en su evangelio. No es la primera ni la última vez que quiere demostrar, inclusive en el escenario aparece Moisés, sino solamente Moisés y la Torá, sino que hasta el representante número uno de los profetas, aunque es de los profetas que no escribieron, Elías estaba ahí. Y eso, conectándolo con el pasaje de cuando baja del monte, que la gente no podía mirar a Moisés y se tiene que poner el velo. Vemos ese refulgor y esa gloria en Cristo, también como un modelo de la glorificación de su cuerpo para la resurrección. Si hay dos connotaciones tremendas aquí, una veterotestamentaria, llámese Antiguo Testamento, y una neotestamentaria, Nuevo Pacto, anunciando a Cristo como primicia de la resurrección. Y se escucha una voz del cielo. Una vez más se escucha la voz del cielo, certificando a Cristo como Hijo de Dios, con unas dimensiones y proporciones descomunales. Y ahí mi respuesta para usted. Bien, bien, interesante dato, interesante dato.
Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Es Dios, está Dios en todas partes? Pues la Biblia presenta que Dios es omnipresente. ¿O hay algunas excepciones de lugar? Sí, porque el mismo Dios no fuera Dios. Si Dios no hiciera excepciones, entonces no es Dios. Es que al mismo Dios queremos limitarlo y nos olvidamos que muy independiente de ser Dios es soberano. Entonces eso le da libertades que el ser humano no tiene y nunca tendrá. Entonces, si Dios todo lo puede, yo voy a conectar la omnipresencia de Dios con el Todopoderoso, que significa que todo lo puede. ¿Verdad que sí? Entonces, si Él todo lo puede, entonces Dios puede escoger no estar en un lugar, porque es Dios. Ahora, díganme ustedes que Él no tiene esa facultad, entonces automáticamente deja de ser Dios. Si Dios no tiene potestad para hacer algo, dejó de ser Dios. Nos olvidamos de un atributo, antes llamado atributo. Hoy en día se habla de las propiedades de Dios en teología. Entonces, una de las tantas propiedades de Dios o de las que lo distinguen, mayor distinción, es su soberanía. Te queremos cuestionar y hacer preguntas acorde a lo que se conoce como su omnipresencia. Entonces voy a citar un concepto de Lutero en la Reforma Protestante para hablar de la omnipresencia de Cristo, que también es Dios. Ubicuidad. El concepto de ubicuidad significa que tiene la capacidad de estar en todas partes, incluyendo la materia. Oigan, ¿a dónde se fue Lutero? ¿Hasta dónde se fue Lutero? La ubicuidad de Cristo significaba, estoy ilustrando, que Cristo podía estar en cualquier parte, incluyendo la materia. Y ahí mi respuesta. Interesante. Aleluya. Quiero hacer una pregunta cuando se me permita. Sí, ministro, luego. Saludos a todos. Buenas noches. Pregunta, por favor. Vimos la pausa antes de comenzar. ¿Se me escucha bien? La puede escribir, ministro. Disculpe. Claro que sí. Ok. Perfecto. La escribo. Continuamos. Hay algunas preguntas que están de lugar de antemano que ya se preguntaron. Mi hermano Mario, discúlpame. Sí. El doctor había dicho que no había la necesidad total de ser por escrito, sino que podrían ser espontáneas. Y yo creo que habemos varios esperando nuestra oportunidad. Así que cuando tú guste, nos da la oportunidad de poderla hacer en vivo, por favor. Amén. No hay ningún problema con eso. Podemos pasar hasta ahora mismo. Le damos la oportunidad al ministro que acaba de hablar, que haga su pregunta y luego pasa a nuestro hermano Zorrilla y continuamos con la temática. Pero que cabe la salvedad, si usted tiene alguna pregunta, no interrumpa, sino escriba y se le va a tomar en cuenta. Amén. Bien. Pueden ir adelantando para yo elaborarla bien, porque es una pregunta un poquito complicada, entonces quiero elaborarla bien para que usted la plantee de manera correcta. Amén. Bien. Si el pastor Zorrilla... Sí. Mi amados, mi pregunta es acerca de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Y qué opina la Biblia acerca de ella? Por favor. Sí, amén. La predestinación, a veces nos confundimos con el concepto griego, de dónde se origina, de dónde se toma. Entonces, sí hay suficiente base bíblica y la pregunta, me gusta el cierre de su pregunta, porque se va a la opinión de la Biblia. Usted pudo haber preguntado cuáles autores en la historia de la iglesia, cuáles intérpretes en las distintas etapas en materia de la interpretación hablan o defienden la predestinación. O pudo haberme dicho cuál es la opinión de Juan Calvino, la opinión de Arminio, la opinión de Juan Wesley. Pudo haberme hecho una pregunta de ese tipo. Inclusive,
Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero usted me está haciendo la pregunta de qué opina la Biblia, qué es la predestinación y qué opina la Biblia acerca del mismo. Número uno, el término priorizó, lo que significa, se puede traducir como marcar de antemano. Un preconocimiento, la gente cree que ya es que lo predestinó para salvarse o para perderse. Ya eso es un calvinismo extremo. Hemos satanizado a Calvino por esto y Calvino nunca dijo eso. Calvino nunca dijo eso y aquí no estoy para defender a Calvino ni hacer una apología de este señor. Pero la verdad ante todo y tiene que decirse. Ante todo y tiene que decirse, repito. Eso es lo primero. Entonces, al mismo Calvino se le acercaron preguntándole, ¿es cierto que andas diciendo que yo no pierdo mi salvación porque yo estoy predestinado para salvarme? Y él le dijo, ya una gente que piensa así, que puede hacer y deshacer y puede pecar porque no se va a perder, hace rato que se perdió. En mi caso en particular, si yo creo en la seguridad de la salvación, que yo soy predestinado para salvarme, yo debo serle todavía más fiel al Señor en agradecimiento a esa seguridad que Él ha puesto en mí, a ese sello, a lo que se conoce como las arras del Espíritu Santo. Embarcar de antemano se confunde, o lo queremos confundir, con que no se pierde o que se pierda, con el tema de si se pierde o no se pierde. Y no, lo que indica es, si tiene un concepto Pedro en una de sus cartas, donde en su prólogo él comienza diciendo, mediante el preconocimiento de Dios, y habla de la presciencia de Dios. Escuchen este concepto y deténganse ahí y analícenlo. La presciencia de Dios. Presciencia de Dios. Y en eso es que yo creo. En su preconocimiento, Dios sabe de antemano quién se pierde y quién se salva. No que Él programa. Ahora bien, yo hablé anteriormente de la soberanía de Dios y termino mi respuesta con esto. La soberanía de Dios indica que nos guste o no, y hay prueba bíblica, Dios predestinó naciones y personas a través de la historia. Porque si no lo hace, hermano, si Dios no lo hubiese hecho, no se salva nadie. Tuvo que hacerlo. Por eso que se habla, si la gracia, otra pregunta que aquí cabe, la voy a hacer yo mismo y la voy a responder yo mismo, es retórica, pero la necesito como argumento. ¿La gracia es resistible o no es resistible? Bueno, hay momentos que se ha demostrado que se puede resistir, pero hay momentos en que es irresistible, porque que Dios tiene un propósito y nada rompe ese propósito. Cuando Dios traza una meta, un plan, ¿quién lo detiene? Es lo que decía acerca de la soberanía de Dios. Insisto con el tema de la soberanía. A mí, gente de línea bautista, de corte bautista, que merecen mi respeto, me han abordado acerca de este tema y me han hecho esta pregunta. Y se detienen cuando yo le digo, Dios es soberano. Se quitan el sombrero y me dicen, no, ya no hablemos más. Ellos se detienen cuando usted le habla de la soberanía de Dios, porque Dios puede hacerlo. Y Pablo, mejor que nadie, versículos que yo recomiendo, o capítulos que yo recomiendo, capítulos que recomiendo, empiece a leer despacio, haga una exégesis de Romanos 8, 28, hasta incluyéndolo el capítulo 11 de Romanos. Pablo desglosa el tema como nadie, soberanía de Dios y predestinación, indistintamente en estos capítulos, como en ninguna otra parte de la Biblia. Repito la cita, Romanos 8, 28 hasta el capítulo 11, incluyéndolo completo. Desglosa el tema de la soberanía y la predestinación. Israel fue predestinado, el apóstol Pablo fue predestinado, porque el mismo Dios lo dice en la Biblia. Te escogí, Jeremías, desde antes del vientre de tu madre. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Ese te conocí es el mismo griego en la Septuaginta que se usa para marcar de antemano, el mismo griego en la Septuaginta. En el caso del Antiguo Testamento griego, la primera traducción que se hizo siglo III y segundo antes de Cristo. Y este hebreo es más fuerte todavía, pero no voy a extender más esta respuesta. Quise ser lo más concreto posible, pero con argumentos firmes como debe de ser. Hasta aquí mi respuesta. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Tenemos otra pregunta que coincide con algo que nos han escrito por el chat, pero vamos a tratar como de hacerla de manera compuesta.
que el ministro pueda abordar la diferente temática. La pregunta es sobre el divorcio y recasamiento. Si existe alguna causa, bíblicamente, existe alguna causa por la que yo como cristiano en este tiempo puedo divorciarme de mi esposa o la mujer de su esposo puede divorciarse y casarse con otro. La otra parte que es compuesta con esta es por qué dicen acá, déjenme leerle, sobre Juan 4:18. Dice acá la persona que habla de la samaritana acerca de que si eran marido o dioses, y sobre el divorcio, ¿por qué hay tantos divorcios? Y ahora no es por adulterio. ¿Qué es lo que sucede? Bien. Ahí hay como 3 preguntas, ministro. Ahí no hay una. Es un combo. La primera salvedad, el texto de la mujer samaritana está en el capítulo 4, súper detallado, de Juan. Vamos a comenzar por ahí. La interpretación rabínica, hay un corte mesiánico que entiende. Se cayó, ministro. Bien, continuamos acá. No se cayó, creo que no está bloqueado. A la expectativa, estamos acá, escuchando las respuestas. Sí, voy a pasar al celular para que no me siga haciendo eso. Perfecto, perfecto. No hay problema. Seguimos acá, escriban sus preguntas. Señores, estamos leyendo las preguntas en los comentarios. Están acá. No se desespere. Sus preguntas tendrán respuesta y se van a hacer todo en su debido momento, con orden y disciplina. Amén. Gloria a Jesús. Bien, ¿me escucha, ministro? Ahora sí, ministro. Es bueno. Una batalla, varón. Bien, decía que es un combo esta pregunta, y dije que iba a comenzar por el relato de la mujer samaritana y Jesús. Quiero comenzar por ahí. Lo primero es que la línea de corte mesiánica o corte rabínica, o si lo quiere distinguir no hay ningún tipo de problema, piensan que se refiere no necesariamente a dioses, sino a las 5 naciones, y eso involucra el aspecto religioso, porque normalmente cuando exiliaban y subyugaban a un pueblo, lo primero que querían eliminarle era su idiosincrasia, su cultura, sus costumbres. Entonces, nos guste o no, una de las primeras medidas era cambiarle los nombres y se le ponían nombres idolátricos, nombres de los dioses de quienes subyugaban a ya sea Judá en su momento o a Israel también en su momento, porque ambos fueron exiliados en fechas distintas, en épocas diferentes. Cuando le tocó a Israel, especialmente en la última deportación, vamos a llamarle exilio, 722 a.C., esta gente argumenta que como el texto menciona que ellos fueron llevados, Israel fue llevado o distribuido, Samaria como su capital, a 5 ciudades. Entonces, Jesús, cuando habla con ella, no está hablando de 5 maridos literales, sino de 5 naciones. Las 5 naciones que menciona el contexto histórico del segundo libro de Reyes, capítulo 17, nos relata a los lugares que fueron distribuidos Israel en este exilio. Y les dije la fecha, 722 antes de Cristo, siendo entonces imperio mundial Asiria, los asirios. Ahora está la teoría literal, gramática histórica, digna de respeto también. Yo observo las dos, no me inclino por ninguna, las presento ambas para que el alumno o el que me escucha en esta ocasión saque sus conclusiones y termine investigando. Sí, les dejo la tarea en ese sentido. Está la línea literal que indica que sí, que es que la mujer era media vagabundita,
como decimos nosotros en buen dominicano. Y no tengo que entrar en más detalles porque usted es dominicano, como yo, y entiende de qué yo estoy hablando. La muchachita samaritana no era fácil. Una segunda interpretación. Usted debe recordar una anécdota de un pastor que también es terapeuta, amigo nuestro. Y él nos decía, en una conferencia, yo estuve ese día como oyente. Él decía que él trabaja en IMAFA, por cierto, en IMAFA. Él recomendaba como pastor a un juez civil o juez de paz, mejor dicho, él enviaba a las parejas a casarse a ese lugar porque había un descuento para los cristianos. Presten atención, por favor. Había descuento para los cristianos porque entendían que la tasa de divorcio en el pueblo de Dios era bien bajita. Dije, era bien bajita. La sorpresa es que cuando esta pareja va donde el juez le dice, ya el descuento se acabó, porque los cristianos, los evangélicos, son los que más se están divorciando aquí y los que más carpeta me están dando. Se acabó el descuento. Señores, eso es fuerte y escandaloso. Eso no se debe ni decir. Yo no lo estoy diciendo con orgullo. Eso no está bien. La gente ha confundido y cree que ya hay base bíblica, entonces tenemos solo 3 bases bíblicas y las 3 están cuestionadas. Las 3 bases bíblicas están cuestionadas. Eso es lo primero. Vamos a llamarle 4. Y las 4 ameritan revisión. 2 del Antiguo Testamento, que es Génesis, y la otra Deuteronomio. Y 2 en Mateo, y Mateo le escribe un público judío. ¿Por qué usted agarra como argumento? Número 1, en exégesis yo enseño, y se enseña, digo yo enseño como maestro de exégesis, de los libros históricos y los evangelios son libros biográficos, biografía antigua, por lo tanto, no solamente el libro de los hechos históricos, los evangelios tienen historia también. Si tenemos en el Nuevo Testamento 5 libros históricos, no 1, los evangelios 4 más hechos. Entonces, de los libros históricos no se toma base bíblica para doctrina y hemos hecho una doctrina del tema del divorcio y el tema del recasamiento. Aprovecho, Mario, porque de estas cosas voy a hablar en mi conferencia, de cuando la iglesia confunde norma, dogma y doctrina. Voy a desglosar con lujo de detalle y con argumentos firmes lo que estamos diciendo, como debe de ser. Entonces, 2 pasajes, 5:32, 19:1 al 12 de Mateo. Calcúlelo, le dije el de Génesis, el clásico, y unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne, aquello que lo otro, y el pasaje de Deuteronomio, que es citado por Jesús en el referido pasaje de Mateo 19. Estoy dudando más porque esta pregunta fue un combo, no es una sola pregunta. Sí, necesito desglosarla y llevar luz a las personas que están preguntando, porque por algo lo están preguntando. Hermanos, estamos confundiendo como el público que escuchó a Jesús en esa ocasión. Hoy en día estamos mal también nosotros, porque no manejamos la terminología utilizada en el texto. Terminología significa el tipo de griego, o en el caso de Mateo, el tipo de hebreo, el original, que se escribió en hebreo, el tipo de hebreo que se escribió, y luego qué traducción se utilizó, y qué tipo de griego, porque la gente cree que todo era griego koiné, había tipos de griego, sépase esto. Entonces, Mateo, la traducción temprana griego, utiliza un griego jónico refinado, no para todo público, era por un público selecto. En Mateo 19, porneia, el término porneia, lo hemos traducido como adulterio. Y adulterio entendemos nosotros como occidentales, con nuestra mentalidad, que pegarle cuerno, y escúcheme la expresión, bien llana y dominicana, pegarle cuerno a la pareja. Y no es así. La traducción correcta, de una de las que yo más me identifico, es la versión dinámica llamada Nueva Versión Internacional, que traduce infidelidad conyugal. Escuche. Infidelidad conyugal, traduce esta versión. ¿Por qué? Porque la gente cree que a Dios lo único que le importa es el sexo. Me están vendiendo un Dios psicoanalista, discípulo de Freud, que es enfermo con el tema sexual. Si a Dios nada más le interesa que yo le sea fiel en materia de mi cuerpo y sexual a mi esposa, si yo a mi esposa le puedo dar golpe, entonces le puedo hablar mal, agresión verbal, agresión física, no hay ningún tipo de problema. Eso a Dios no le interesa.
A Dios no le interesa que yo le abolle un ojo a mi esposa. A eso no le interesa que yo le sea fiel. La fidelidad es la del voto matrimonial. Cuando usted hace el pacto matrimonial, que usted dice, sí acepto, sí acepto, sí en la muerte, en la enfermedad, la voy a tratar bien, la voy a cuidar, la voy a amar. Hermano, usted puede separarse si usted rompe ese voto. No es si usted adultera, como nos han vendido. El mismo griego y el contexto, y esa fue la confusión del público que escuchó a Jesús. Creyeron que Jesús estaba identificándose con dos escuelas de las más importantes, 7 que había, las dos más grandes importantes, la de Hillel y la de Shammai. Y el público creyó que Jesús se identificó con Shammai y no con Hillel. Y Jesús lo que está diciendo, señores, hay una situación. Dios ha permitido estas cosas, hay una voluntad permisiva de Dios, pero no estaba en su voluntad soberana y absoluta. En sus planes no estaba esto. Entonces Jesús es claro. El mismo Moisés, siendo líder espiritual, lo permitió. Porque hay muchos pastores, muchos líderes, normalmente no menciono a los pastores, con el respeto que ellos se merecen. ¿Por qué muchos líderes hoy en día entonces están impidiendo que la gente vuelva a rehacer su hogar y darle una segunda oportunidad? Gente joven, divorciado, se van a condenar por la eternidad, van a envejecer. Póngase en el lugar del otro. Es muy bueno condenar al joven que está pasando por una situación como esta. Hermano, usted no puede estar con una persona que no quiere estar con usted. El mismo Jesús es claro. Cuando ilumina a Pablo, y Pablo escribe que a libertad nos llamó Dios, no a esclavitud, que somos libres en Cristo Jesús. Usted no puede estar esclavizado a una persona que no lo ama y ya no quiere estar con usted. Eso no es un matrimonio. Eso es una condena perpetua, la que usted tiene. No matrimonio, ¿eh? Porque ¿qué es lo que se busca con el matrimonio? Hermano, vamos a analizar la finalidad del matrimonio y no hay tiempo para eso. Pero le dije que esto debo seguir trabajándolo. Ojalá puedan estar en la conferencia, pero que Mario la promueva y ustedes puedan participar de ella para abundar y dar más detalles. Una cosa es infidelidad conyugal, rompiendo el voto completo, el combo completo. Y una cosa es que a Dios no más le importe el sexo. Y eso es lo que estamos vendiendo en nuestras iglesias históricamente. A Dios solo le importa el aspecto sexual. Y no es así, hermano. No es así. Si existe una institución que Dios históricamente ha demostrado que le interesa, es la familia. ¿Y cómo comienza una familia? Con un matrimonio. Hasta ahí mi respuesta. Excelente, ministro. Tremendo. Gloria a Jesús. Bien, vamos a continuar. La hermana Rosy, si puede hacer su pregunta de manera rápida. Yo quiero que la cambien, por favor, en el momento, por una pregunta, una inquietud que tiene una hermana de Pensilvania, por favor, llamada Jacqueline. Perfecto. Usted me le dé esa oportunidad, por favor. ¿Ya la tiene ya? Dios me le bendiga y buenas noches. Amén. Mi pregunta es que me hicieron unas personas, ¿verdad? Que estábamos hablando acerca de la palabra, que ellos querían saber, donde en Génesis 6:2, donde se refiere a que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esa respuesta es que yo quería que yo le diera una respuesta acerca de eso. Bien. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Bien. Sí. Hay mucho que decir, pero se lo voy a sintetizar, hermana. Hasta ahora existen y conozco 3 teorías. Le voy a plantear las 3 y sus argumentos débiles y el argumento fuerte de cada una de ellas, brevemente. Presta atención porque, les repito, le voy a dar 3 teorías para que usted saque sus conclusiones, con el argumento fuerte y débil de cada una de ellas. Número 1, está la teoría de que eran ángeles. Y entonces, si cayeron en este pecado, estos ángeles se les consideran ángeles caídos. Ángeles caídos. Entonces, las hijas de los hombres, mujeres, los hijos de Dios, ángeles. El argumento fuerte de ellos es que en la Biblia, generalmente, normalmente, como en pasajes de
de Job y otros más que podemos conseguir, normalmente a los ángeles se les llama hijos de Dios en la Biblia. Argumento fuerte de ellos. Argumento débil. En Marcos y pasaje paralelo, Jesús mismo hablando certifica que los ángeles no procrean. Los ángeles no tienen capacidad como seres asexuales de procrearse. Sí, este argumento es el argumento que debilita la teoría número 1 que yo acabo de mencionar. Esto nos llama la atención porque hasta la Edad Media hubo silencio acerca de esta interpretación. Luego los reformadores retoman el tema. Desaparece durante siglos y en el siglo XIX-XX aproximadamente se retoma otra vez, que hubo pausas históricas en materia de esta interpretación. No siempre ha sido seguida y agarrada, afianzada por el pueblo de Dios, históricamente hablando. Número 2, está la teoría, es la que más se usa en el círculo evangélico protestante, especialmente el pentecostal. Es de lo que cree, es la que más se enseña de que esto se refiere a dos líneas encontradas. La de Seth, ahí los hijos de Dios, seres humanos que servían al Señor, y la línea impía de Caín, los hijos de los hombres, para hacer la distinción. Repito, dos líneas encontradas, los setitas y los cainitas. Los setitas, hijos de Dios, y en el caso de las hijas de los hombres, ¿cómo que se refiere? A la línea inconversa, impía también. Pero no tiene punto fuerte y punto débil. No siempre en la Biblia a los seres humanos se les llama hijos de Dios. No siempre. Porque está la primera teoría que mencionamos, necesito citarla, también los ángeles, y mayor aún, son citados como hijos de Dios en la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser, ahí viene un argumento débil de esta postura, cómo puede ser que dos líneas cercanas, genéticamente, prácticamente nietos de Adán, den fenómenos sobrenaturales? No pueden dar gigantes, porque aquí no hay ningún tipo de problema, genéticamente hablando, porque Seth y Caín eran hermanos. Sí, el que se va un genetista, a expertos hoy en día en el genoma humano, el mapa humano, como se le conoce, el genoma, una de las cosas más avanzadas en ciencia actualmente, inclusive trabajan con células madre, le van a arrojar luz concerniente a esto y la teoría automáticamente se va a caer. La veo muy, ¿cómo decirle? Muy débil, insostenible esta postura, de manera particular yo. Tercera y última, y es con la que yo coincido, sierva, es esta tercera. Y entonces esta tercera es la que menos se conoce y la que menos se explica. No la he escuchado todavía en una iglesia. Eso soy yo. Si usted la ha escuchado, lo felicito. Yo no la he escuchado todavía esta teoría. Está la tercera teoría que postula dos hebreos importantes en el texto. Número 1, está el texto de Shibor, que te habla de la condición social de ellos. Y segundo, no dice Elohim. Elohim es Dios, es Elohim. Y Elohim se puede referir a una autoridad, a los gobernantes, a los reyesuelos de la época. ¿Cuál era el problema y el pecado que llegó ante Dios? Estaba el orientalismo de la época, que como no conocemos orientalismo, no llegamos hasta ahí, no conocemos cultura hebrea, aunque aquí yo no puedo hablar de cultura hebrea, porque el hebreo como tal no existía, pero fue el hebreo que le escribió. En el contexto literario, sí, yo puedo agarrar el argumento. En cuanto al idioma, sí, puedo tener el argumento y hacer lo mío. Entonces, Elohim me habla de los gobernantes, los poderosos de la época. Ellos estaban avasallando. Y cuando una persona se casaba, ellos pedían la cita o lo que se conoce como la primera noche con la pareja. Es decir, si yo me caso hoy, el gobernador de esta provincia hacía el amor con la que va a ser mi mujer, primero que yo. Si él la estrenaba, primero que yo. Y a Dios no le agradaba esta cosa. Es importante esto, conocer el orientalismo de la época. Muy interesante. Esto se le llama la teoría social. Es decir, que ahí los hijos de Dios son los poderosos, los gobernantes, los reyesuelos. Y las hijas de los hombres, el hombre común, socialmente hablando, el que estaba subyugado y por debajo de cada uno de ellos. Es ahí mi respuesta. Tiene tres teorías para escoger. Gracias.
De acuerdo, ministro, de acuerdo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es Dios dicótomo o tripartito? ¿Y cuál es el estado de Dios conforme a Timoteo 3:16? Y es bueno que explique esos conceptos, porque algunos quizás no lo conocen. Sí, dicótomo en el caso del ser humano es que consta de dos partes, solamente espíritu y cuerpo. Tricótomo, el concepto tripartito también se conoce como tripartito, significa que el ser humano consta de espíritu, alma y cuerpo. Pero es que en la Biblia, en la versión que tenemos de la Biblia, cuando usted quiera, se sienta conmigo, cuando usted quiera, y yo puedo demostrarle que todo lo que la Biblia dice del alma, lo dice del espíritu. Entonces es indistinto y nos confundimos. Creemos tener base bíblica, la base bíblica que apoyamos normalmente son dos, y yo necesito 3 pasajes contundentes neotestamentarios de las cartas doctrinales para apoyar cualquier doctrina. ¿Dónde está la base nuestra? En Tesalonicense, y tenemos otra cita en Hebreo 4:12. Y ninguna de las dos Pablo está explicando o quiere decir o tiene la intención o está trabajando el tema de si el hombre, ser humano, en su composición, en materia de creación, es o no tripartito, es o no bipartito. Pablo está usando lo que se conoce en retórica como la sinonimia, que es para embellecer la literatura. Y Pablo entonces usa un juego de sinónimos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Que todo vuestro ser, su ser completo, todo lo que usted es, adore a Dios con libertad. Le pertenece a Dios en su defecto. Y el pasaje de Hebreo, muy mal interpretado, es un boche. Nosotros normalmente usamos Hebreo 4:12 como un arma y como que es un halago de la Biblia. Wow, la palabra de Dios cortante, te da a ti y me da a mí, que sí o qué. Hermano, el autor anónimo de los hebreos, al tratado midrásico de los hebreos, que así yo le llamo, y creo que está echándole un boche a su público. Hebreo 4:12 no es un versículo para usted usarlo en la escuela bíblica y para recomendar la lectura de la Biblia. Lea el contexto primero y váyase también al contexto literario. Y usted se va a llevar una gran sorpresa. Es que agarramos pasajes totalmente fuera de su contexto y le damos la interpretación que se llama acomodamiento. Yo acomodo el pasaje. Eso está sucediendo en nuestras iglesias históricamente. Desde 1901 al 6, que fue fundado el movimiento pentecostal, se está abusando. Y otras denominaciones también, porque yo no puedo también acabar con nuestro movimiento pentecostal, que es el que yo pertenezco, pero tengo los pies en la tierra y debo decir las cosas como son. No puedo tapar el sol con un dedo, lamentablemente. Dios no es bipartito ni tripartito. Se habla de la unicidad de Dios. En teología se habla de la unicidad de Dios. Inclusive, la frase célebre, la oración célebre, ancestral del pueblo judío, del pueblo hebreo, de Israel, históricamente hablando, es el Shema. ¿En qué consiste el Shema? Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Teja. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno. Dios es uno. Dios no es dos, ni es tres. Por eso hoy hablamos de la doctrina de la Trinidad, que es un misterio y es muy fuerte, de un Dios en 3 personas. Uno en 3 personas. Y por eso es difícil, de las cosas más difíciles de explicar. ¿Cómo es que es 1 y 3 al mismo tiempo? Hasta ahí mi respuesta, ministro Mario. De acuerdo, de acuerdo. Seguimos con la pregunta, que va en tenor con lo que usted dijo últimamente. Es cuando la Biblia habla, o la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera y algunas versiones, dice la Biblia textual, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios o si hay alguna explicación en cuanto a esto? Sí, este fenómeno se conoce en teología como pluralidad de seres divinos. Repito, pluralidad de seres divinos. Aquí ocurre algo que se conoce como la pluralidad o el concepto majestático del Dios triuno.
una demostración de que lo mismo que planteábamos anteriormente, que hay una conversación de la Santísima Triunidad. No me gusta usar el término Trinidad porque Trinidad significa 3 dioses y yo no creo en 3 dioses, yo creo en un solo Dios. Por eso yo hablo del Dios triuno. Entonces, 3 veces, y en gematría el número 3 tiene implicaciones. La gematría es la regla número 29 del rabinismo judío, del exégesis judía, que me habla del equivalente y del significado pictórico que encierra una letra del alfabeto hebreo, que está encerrada con un valor numérico en este pasaje. 3 veces. El número 3 significa plenitud, completo. Entonces, 3 veces ocurre el fenómeno plural majestático. Este plural majestático, repito, ocurre 3 veces. En el relato que usted menciona, hagamos al hombre. 2, no vaya a ser como uno de nosotros para expulsarlo del jardín del Edén, el Gan Edén en hebreo, o Gan Edén. Tercero y no menos importante, en el contexto de 1.7 por ahí, 11.7, corrijo, 11.7 de Génesis, en la Torre de Babel. Bajemos y confundamos su lengua. Bajemos y confundamos su lengua. Esto tiene implicaciones demostrativas para hablar de un Dios en 3 personas o a lo que ustedes conocen como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ya vamos a empezar con las preguntas en vivo, pero abro un paréntesis. Lo que decía nuestro hermano, que hay una conferencia que se estará desarrollando, no este jueves mañana, sino el jueves próximo, 7 de la noche. Diferencia entre dogma, doctrina y norma, donde va a estar el ministro. Hay una cuota de aportación de 200 pesos para participar allá. Si usted está interesado, usted puede escribir en privado, puede escribirme o puede escribirle a él en privado. Amén. Continuamos. Ahora vamos a hacer algunas preguntas en vivo que me dice el ministro acá. Bien, me gustaría que fuera amable, él podría dirigir esa parte en ese momento. Muchas gracias, mi amado ministro. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, tenemos 5 oportunidades. Por favor, abran su micrófono, los primeros 5 que abran su micrófono para hacer su pregunta en vivo. Si no la han podido hacer por escrito, este es el momento. Amén. Yo hice una, bueno, ya pero mi esposa ya no se la han dicho todavía. y dijo que va a ser la primera pregunta. Adelante, Rosy. Amén, Dios le bendiga. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿es obligatorio que Dios sane a una persona cuando oramos por ella? Ahí está. No, pero para nada. Inclusive, sierva, le voy a dar base bíblica. Hay relatos en los evangelios donde por la falta de fe del público, el mismo Jesús no pudo obrar. Jesús no pudo, literalmente dice, allí obró poco milagro. Allí Jesús no pudo hacer muchas cosas. Eso es lo primero. Segundo, de por sí el término obligatorio para Dios no debe ni usarse. Sí, no debe ni utilizarse. Cuando se refiere a Dios, normalmente hay una línea, un corte llamado superfe, que entiende que Dios está supeditado a mi fe. Y como yo tengo fe, yo está obligado, actualmente, y así hablan, Dios está obligado, sí, lo de la superfe y lo que se conoce como la confesión positiva, lo que siempre están hablando de decretan y declaran. Ese decreto y ese declaro, eso se llama confesión positiva. Y es una herejía que se ha metido en nuestras iglesias. Oye, la gente declarando y confesando y decretando. Yo nunca escuché a Jesús hablar de decretar y de cosas parecidas. Y que él declara. Búscame una cita de Jesús declarando. Yo declaro sobre tu vida, Pedro. No encuentro ese versículo en el texto sagrado. No lo consigo. Dios no está obligado a hacernos nada.
si no está en su voluntad. Hermano, ¿por cuántos parientes hemos orado y se nos ha muerto? ¿Por cuántos hermanos de la iglesia hemos orado y se nos ha muerto? Yo le doy una lista inmensa. Hasta niños, hermano, niños de mala práctica médica. Y orando y orando. Pastores que yo he tenido que han fallecido. Yo orando por mi pastor. Y se murió. ¿Qué hago? Alumnos se me han muerto. Y nosotros orando. ¿Y qué le pasó a Dios ahí? Entonces viene la pregunta que conocemos clásica, que le hicieron a un ministro. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi hermana? ¿Por qué no sanó a mi hermana? ¿Por qué no salvó a mi hermana? El pastor le respondió, Dios estaba en el mismo lugar cuando mataron a su hijo y tampoco hizo nada. Esa es mi respuesta para usted. Amén. Wow, tremendo. Tremendo. Vamos a dar un aplauso a Cristo, Pero, hermano. Tremendo, tremendo. Tremendo. Saludos, Y nos trae paz, hermano. Yo creo que hemos roto, amén, el récord en esta maravillosa noche. Segunda pregunta que alguien la quiera hacer ahora. Aquí, permítaseme, por favor, una pregunta. Sí. Hermano Toribio. Él la pregunta al ministro que quiere preguntar hace rato y luego voy yo con una. Claro. Doctor Zorrilla. Dele, Víctor, dele. ¿Me dieron la oportunidad entonces? El ministro. Vamos. Sí, claro, dele. Voy. Esta pregunta la voy a hacer por un debate que tuve con un grupo en el que estoy. Dice así: en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde se dice que el verbo es Dios, algunos interpretan ese texto diciendo que específicamente en el versículo 14, donde dice el verbo se hizo carne, en el texto original lo que quiere decir es que el verbo habitó no que en ningún momento se convirtió en carne. Este grupo reconoce que el verbo es Dios, pero no reconocen que el verbo sea el mismo Jesucristo, sino más bien que el verbo habita en Jesucristo. De esa manera llegan a la conclusión de que Jesús no es Dios. En defensa de la deidad de Cristo, ¿cuál sería su explicación para estas personas, doctor? Sí, muchas gracias. No me sorprende, ministro. No me sorprende porque la persona que tiene esa postura, eso no es nuevo. No es nuevo para nada. Esa postura pertenece a una corriente gnóstica. Eso lo enseña el gnosticismo. Porque entendía, el gnosticismo histórico profesaba de que la materia es mala y Jesús no pudo haber sido materia. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido. Es tanto así, ministro, brevemente, que el primer intento del canon lo hizo un hereje gnóstico llamado Marción de Sinope. Y él escogió, era enfermo con el apóstol Pablo y los escritos de Pablo. Escogió 10 cartas de Pablo, entrecogidas, y mutiló los 2 primeros capítulos de Lucas que hablan del nacimiento de Cristo y la infancia de Jesús. Los mutiló y se quedó con el resto. Y él formó un canon pequeño que consistía en 11 libros. Hoy usted tiene, hoy yo tengo, hoy tenemos 66 libros canónicos. Ya yo dije en una conferencia que realmente la Biblia tiene, si nuestro texto protestante, nuestra versión de la Biblia, 70 libros. Ahora bien, 1:14, en el pensamiento hebreo, Juan era hebreo y pensaba en hebreo, no en griego, aunque la traducción es griega. Lo que dice que Jesús se hizo un Sukkot, una morada, una tienda, un santuario, un tabernáculo, se tabernaculizó. Hay versiones que dicen Jesús se tabernaculizó porque tienen esa tendencia mesiánica. Y es totalmente correcta porque ese es el pensamiento del autor, no el griego que se trabajó para expandir y para que el público, para mayor alcance, se lo voy a abreviar, para que hubiera un mayor alcance. Pero en 1:1, el pasaje que está en la cabeza del autor es Proverbios 8:22, que habla de la eternidad de la sabiduría. Jesús es esa sabiduría. Jesús es el intérprete del Padre. Lo que está diciendo el texto desde 1:1 es que Jesús es el mismo pensamiento de Dios. Él es el intérprete de Dios. Y vamos a conectarlo con el 18. Al Padre nadie lo vio jamás.
el unigénito, solo él lo dio a conocer. Y lo que no sabemos es que desde el versículo 1 de Juan hasta el 14, era un himno que se cantaba litúrgico, culto, en el culto, vamos a decir cultico, en la iglesia primitiva. Y hay pruebas fehacientes de eso. Entonces, Juan dice, este himno y la letra de este himno encajan muy bien con lo que yo quiero presentar y me va a servir de prólogo. Y entonces, ¿qué presenta? ¿Cuál es el tema de Juan? ¿Cuál es el enfoque de Juan en el evangelio que lleva su nombre? Demostrar, sustentar que Jesús es realmente Dios. Que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo hombre. Y entonces está esta disyuntiva, demostrando que es hombre, pero demostrando que es Dios al mismo tiempo. Y por eso el señalamiento de Juan en 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que históricamente y teológicamente está demostrado que puede perdonar pecado? Y eso era de las tantas cosas con las que Jesús luchó en la tierra, en su ministerio, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con todos sus opositores, con todos sus enemigos. O sea, Jesús se encarnó. El texto es claro y el griego es claro. Ahí me habla de su encarnación. Pasa que es un misterio esa encarnación. Y yo te voy a dar un pasaje paralelo, más contundente que todo lo que te puede decir Juan. Es Lucas 1:35. Ahí te da el griego egeneto y te habla de que Cristo tiene genes. Te habla de la genética humana de Cristo. O sea, ¿qué ángel? ¿Qué espíritu? ¿Cuál Dios? A todo eso guerrero, en el nombre de Jesús, que me bendiga. Dios tiene genética, necesita células. O sea, el geneto en Lucas 1:35 es muy fuerte y me habla del proceso embrionario de Jesús y todo. El proceso del Padre y el proceso del Espíritu Santo en la encarnación de Cristo. Estoy conectando estos pasajes. Su pregunta fue de Juan. Realmente Cristo se encarnó. Una doctrina cardinal del Evangelio es la encarnación de Cristo. Hermano, automáticamente si Cristo no nació, tampoco murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, tampoco resucitó. Entonces, ¿qué buscamos aquí si Cristo no nació? Tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Seguimos honrando a Dios, amados. Tengo una pregunta aquí. Una sola pregunta más. Mario, te permitimos otra pregunta. Tengo una pregunta. Sí, Pastor Esteban. Ya esa va a ser la última. Si lo desean, dentro de 15 o 21 días retomamos este asunto nuevamente, porque yo sé que esto ha estado aposteósico. Adelante, Esteban. Esto solamente fue lo que le dan adelante a la gente en el restaurante para que vayan esperando lo que viene. Un ensayo. La pregunta mía es para el doctor la siguiente. La pregunta es, ¿será el hombre restaurado en su totalidad? Y si el hombre es restaurado en su totalidad, ¿podrá el hombre recrearse de nuevo o multiplicarse como en el principio? Bien, muy buena pregunta. Es una pregunta escatológica realmente. Hay una postura, te voy a citar una autoridad, recomiendo su libro, puedo enviárselo en PDF, no hay ningún tipo de problema, lo podemos conseguir, compartirlo con ustedes. Ese autor tiene la siguiente postura, muy fuerte, y a pocos se la he escuchado, pero responde su pregunta. Lo voy a citar en esta ocasión. No acostumbro a citar normalmente autores, pero a mí me llamó la atención cuando lo leí. Iván Barchot, una explicación del Apocalipsis se llama. Iván Barchot es un teólogo alemán. Hermano, la teología alemana hay que quitarse el sombrero. Son duros esa gente. Duro. Este señor explica que el propósito principal de Dios con el tema de la familia, con el matrimonio, eso no se ha cumplido. Históricamente no se ha dado. Los propósitos de Dios con el matrimonio, lo que Dios quería cuando instituye la familia en la Biblia, ese hebreo mishpayat o mishpahat, no se ha cumplido. Y todas sus implicaciones y sus dimensiones. Entonces, él postula, este teólogo postula, de que habrá una restauración precisamente de la familia y vamos a procrearnos aquí en la tierra, en ese futuro glorioso
lo que se conoce en escatología como el estado eterno, pero que la Biblia tiene textos implícitos. Recuerden que en hermenéutica, en interpretación bíblica, también se habla de textos implícitos que nos arrojan luz concerniente a preguntas como esta, como la suya. Muy buena, por cierto. Y es que vamos a vivir en la tierra. Entonces, ¿cuál va a ser el estilo de vida que vamos a buscar aquí? Porque es que nosotros nos están vendiendo. ¿Cuándo se van para el cielo? Hermano, por el cielo va a ser un estado temporal. El propósito de Dios a la luz de la Biblia y Apocalipsis y otros pasajes que yo puedo presentar, Isaías, por ejemplo, Zacarías también, indistintamente me demuestran que el propósito de Dios final es restaurar la tierra, procesar la tierra, limpiar la tierra, purificar la tierra para que nosotros, su criatura, vivamos eternamente en ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Jugar el topado? Gracias, muy buena respuesta, bien clara la respuesta. Gracias. Interesante. Aleluya. Bueno, mis hermanos, No sé. ha pasado el momento de los, ¿cómo le llaman? Cuando va a empezar de los trailers. Estamos desde las 7:15, Nova, en este gozo, orando a Dios. Pues le damos la oportunidad ya a mi hermano Mario de Jesús Nova. Exacto. Amén. Si tiene alguna pregunta. Bien. Y créanme que si el doctor está dispuesto, Amén. vamos a ver si en 2 semanas o 3 retomamos este tema con preguntas diferentes, pero de una importancia, hermano, wow, extraordinaria. Adelante, Mario. Bien, para cerrar ya, tenemos una última pregunta. Ya trayendo un sentido espiritual a nuestra vida. No es tan escatológica ni tan profunda, pero a la vez es de real importancia. Y es la pregunta, ¿hasta dónde llega la gracia? ¿O cuál es nuestra responsabilidad en ella? Es muchísima. Compartí con mi esposa recientemente de que no sé cómo que hoy en día todavía estamos discutiendo si yo soy calvinista, si soy arminiano, si la salvación se pierde, si no se pierde y cosas parecidas. Y yo le decía a ella, yo soy de los que cree en la seguridad de la salvación y de los que cree que no se pierde. Pero el hecho de que yo crea que no se pierda no significa que yo no la voy a cuidar. Ahí yo pienso como lo que le mencioné de Calvino, en la pregunta de la predestinación. Hermano, con más razón ahora yo serle fiel al Señor y cuidar esta salvación, ya que Él por su gracia y totalmente gratis, que yo no me la merezco, no me la merecía, Él me la ha brindado y que está cuidando. Una de las funciones del Espíritu Santo que pasamos por alto es exactamente eso, cuidar y preservarnos para salvación. Eso se conoce como la perseverancia de los santos en teología y también se conoce como el tipo de seguridad del creyente. Y yo mencioné el término arras del Espíritu Santo. Usted tiene un sello de garantía. Por eso Pablo es claro en Romanos cuando dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Señores, la salvación está depositada en la mano de Cristo. Ahora, usted salió de esa mano, usted tiene problemas. La pregunta es, ¿cómo usted sabe? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo usted sabe que usted es salvo? Es el Espíritu que le da esa convicción a usted. Usted es una comunión íntima con Él, conectado con el Padre, solo así. Y con una lectura eficaz de la Biblia, usted saldría a camino y podría entender que usted está hecho para salvación. Y esto no sea una excusa para usted pecar. Esto no puede ser una excusa. Esta gracia no puede ser una excusa para pecar, sino para hacerle todavía más fiel a nuestro Dios, Mario. Tengo otra preguntita, si me lo permite. Discúlpeme, amado, antes de usted tomar esa parte. Escuché, leí ahí que el pastor de Exaí tiene algo que opinar. Nos gustaría darle esa parte, por favor, para luego la persona que habló. Pastor de Exaí, ¿puede hacer su exposición, por favor? Dios les bendiga, ¿me escuchan? Amén. Amén. Yo tenía una pregunta plasmada, pero como se acabó la sesión de preguntas, me dieron para que aclarara algo, Pastor Fuego, para que haga mi pregunta. Sí, amado. Su aclaración, ministro. Bueno, voy a hacer
Voy a hacer una pregunta, luego voy a hacer una aclaración de algo que escuché que no entendí bien. Mi pregunta, si se puede contestar, tiene que ver con Romanos 11, cuando habla de que los dones son irrevocables. ¿A qué se refiere Romanos 11 cuando dice eso? Esa es mi pregunta. Ahora, una cosa que no entendí es que el expositor dijo que los ángeles no pueden reproducirse porque carecen de materia, o sea, son ángeles, no se pueden reproducir. En ese caso, entonces yo lo combino con que también él dice que si nosotros vamos a ser restaurados, primero vamos a ser transformados, vamos a morar en el cielo por un período, como dice él, y nos van luego a restaurar y vamos a vivir en la vida eternamente procreándonos. Entonces yo digo, si nosotros vamos a ser transformados y también luego vamos a restaurarnos para procrearnos, entonces puede ser posible lo que dice la teoría de que los hijos de los ángeles o aquellos seres angelicales se unieran a las hijas de los hombres y procrearan. Entonces ahí encuentro que hay algo como que se mezcló. Me gustaría que me lo aclararan. Sí, no hay ninguna mezcla, ministro, porque una cosa es algo incorpóreo y otra cosa es cuerpo o materia, en el caso de los seres humanos. El tema de los ángeles, la doctrina de los ángeles nos enseña, nos demuestra, bíblica y teológicamente, históricamente, las ciencias bíblicas lo demuestran también, son muchas herramientas que podemos mencionar que son asexuales y por ende no tienen esa facultad, no fueron creados para eso, cosa que sí pasó porque uno de los primeros mandamientos, cuando hablamos de la institución de la familia, fue la procreación. Y yo dije, yo no la aseveré, yo mencioné una autoridad y una postura y dije que hay textos implícitos en hermenéutica. No dije hay un versículo explícito, hay 3 pasajes que lo demuestran, no dije cosas parecidas. Dije que hay posturas, hay líneas que entienden que la familia se va a restaurar. Y yo dije, suena interesante, digna de escuchar, no que era una verdad absoluta. Sí, aquí no hay ninguna discrepancia concerniente a eso. Por otro lado, es específicamente el versículo 29 al que usted se refiere. Un versículo. ¿Me escucha? Romanos 11, cuando habla que los dones son irrevocables. Sí, el versículo 29, ministro. Me sacó por un momento el internet. Okay. Sí, se refiere al llamado de Israel, se refiere al pacto abrahámico, sí. Se refiere al pacto de Dios con Israel, a las promesas de Dios con Israel. Eso es lo que Pablo está hablando. Cuando Pablo habla, está mencionando, haciendo toda una apología, una defensa histórica de Israel y su lugar en materia de lo que son los planes de Dios y los propósitos de Dios con ese pueblo santo y escogido. En su momento, llamado en el Antiguo Testamento su especial tesoro, la niña de sus ojos. Le agradezco, doctor Edward, le agradezco su respuesta. Sí, porque nosotros creemos que se refiere, ministro, muy mal, por cierto, a los dones espirituales. Gracias, y entonces hacemos una doctrina de esto para apoyar de que aunque usted esté descarriado, y esto no tiene nada que ver con eso, si usted está descarriado, como quiera, usted sigue ejerciendo el don. No me hago una doctrina de un pasaje arrancado de su contexto. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. Gracias por sacar a mucha gente que vive centrado en que pecó y Dios lo sigue usando porque los dones son irrevocables. Eso es una muy mala apreciación. Muchas gracias por su respuesta. Amén. Dios le bendiga. Me dejaron en espera con la pregunta mía. Sí, pero hubo alguien, Pastor Rafael. Yo tenía una pregunta. Y luego usted, por favor. La pregunta fue parte del mismo debate que tenía sobre la deidad de Cristo. Obviamente yo del lado defendiendo la deidad de Cristo en la que creo. Yo tenía como argumento que Jesús tiene los mismos atributos de Dios. Jesús es omnipotente, todopoderoso, soberano, eterno, no tiene principio ni fin. Ok, entonces ahí yo mencioné la omnisciencia.
¿Qué pasa? Que me hicieron una pregunta y la pregunta es, ¿cómo tú explicas la omnisciencia de Dios si Él no sabe el día ni la hora? Si la omnisciencia quiere decir que Él lo sabe todo, ¿cómo es que Él no sabe el día ni la hora? Y en Apocalipsis, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice Juan diciendo que lo que Él iba a hablar, refiriéndose al Apocalipsis, eran las cosas que Dios le había revelado a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Jesús tiene la necesidad de que Dios le revele si Él es omnisciente? ¿Cómo es que Él desconoce estas cosas? Bien. Sencilla, ministro. Le hicieron una pregunta muy sencilla a usted. Facilita. Me gustan esas preguntas, sí. Lo primero, se están basando en el texto Reina Valera de 60. Si revisan la textual y diferentes versiones, en los mejores manuscritos no está la expresión ni el hijo fue manipulada, ministro. Es lo primero. Usted está ubicado en Mateo 24:36 para ser exacto. Ese ni aún los ángeles. Otro punto interesante, no menos importante, un detalle trascendental para usted, para tener un argumento firme, y lo felicito por defender la deidad de Cristo para su apología, ministro. Para que siga siendo un apologista, le recomiendo, número 1, revisar primero el texto, si están los manuscritos originales o no. Sí, depurar el texto, en este caso el Nuevo Testamento. Número 1. Número 2, buscar pasajes. A usted le están arrancando del contexto un versículo bíblico, partiendo de una versión de la Biblia, de tantas que existen en español, por cierto. Eso es lo que se llama el texto crítico del Nuevo Testamento. Revise textos críticos del Nuevo Testamento y el aparato crítico que hay debajo en diferentes Biblias. Por ejemplo, les recomiendo la textual y la traducción viviente. Un tremendo aparato crítico que en su nota te explica el problema y el origen del mismo. Precisamente. El detalle es el siguiente, ministro. No sabemos distinguir dónde en la Biblia, y esto nos confunde. En su momento me confundió a mí también. Así que yo comprendo por qué la pregunta, aunque cacciosa en este caso. No sabemos distinguir dónde en la Biblia habla la parte humana de Cristo con sus limitaciones como ser humano y dónde habla la parte divina. Recuerden que en Cristo está lo que se conoce en teología como la hipóstasis de Cristo, sus dos naturalezas. Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. Completamente Dios, completamente hombre. No utilizo el término 100% y 100%. Eso no se mide, no hay cómo medirlo. Porque también en teología, en cristología, en el área de cristología, se habla precisamente de la sustracción de propiedad, comunicación de propiedad, cómo se comunicaba la parte divina con la humana de Cristo. Sufrió alteraciones, limitaciones de la parte humana por la divina y viceversa. Son preguntas cristológicas que se hace de la teología y el tema de la cristología, precisamente. Si no sabemos distinguir cuándo habla el Jesús histórico y su parte humana y dónde habla el Jesús divino, el completamente Dios. Hermano, si yo soy el primero que cree que si Jesús no sabe cuándo viene, no es Dios. Jesús sí sabe cuándo viene, porque entonces no es Dios. Si él no sabe cuándo viene, el que no sabía cuándo venía es su parte humana. Todavía no había sido revelada por el Padre. Y hay muchos pasajes que demuestran esto. Muchos pasajes que demuestran las limitaciones de la parte humana de Jesús, cosa que no pasa con la parte divina. Cuando entra su naturaleza divina en acción, es porque todavía no hay revelación. Cuando hay revelación, hermano, no ve un Jesús con límites en la Biblia. Mi respuesta. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Excelente, mis amados hermanos. Dios nos prosiga bendiciendo. Vamos a cerrar ya con el pastor Rafael su pregunta e inquietud para entonces estar orando y agradecido de nuestro doctor y su gran ayudante Mario. Adelante, pastor Rafael, su pregunta y última, por favor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Hablando de lo que estaba diciendo el pastor de Besaí antes de comenzar con la pregunta, yo creo que los dones dejan de ser en uno cuando dejamos de ser iglesia, porque para la iglesia, los dos son para la iglesia, no para uno.
La segunda pregunta es que cuando en los tiempos antiguos, antes de Jesucristo, si habían dos hombres peleando y la mujer de uno de los hombres echaba la mano, le daba por los testículos al otro hombre, le mochaban la mano a la mujer. Yo quiero saber por qué se hacía esto. Dios le bendiga. Sí, usted se fue a leyes ceremoniales y se consideraba en Oriente, no solamente Israel, eso no era exclusivo de Israel, ministro. Esto se tomaba del Código de Hammurabi del 1726 a.C. Israel tomó prestado ciertos códigos de dicha constitución. Entonces, como la ley del talión, la ley del levirato, varias leyes, pues se consideraba una falta de respeto que una mujer interviniera en una acción como esta, y había que tomar medidas drásticas. Israel entonces copia esto, si no es que Dios le revela, le dice a Moisés, plasma esa ley ahí. Ellos toman prestado de estos pueblos, hermanos, estos pueblos bárbaros, tenían estas reglas y estas leyes. Por eso vemos en Israel que históricamente despacio fue depurando sus reglas y sus leyes. No escuchamos eso en el Nuevo Testamento. Entonces hay una evolución histórica en materia de leyes. Entonces, cuando Israel fue formando su constitución, estas costumbres, vamos a llamarle costumbres, orientalismo es el término correcto, se fueron dejando, ministro. Pero es por lo que le estoy diciendo. Se tomó de esta constitución, de este código, también de una llamada Ishtar. Las leyes de Snuna. Estas constituciones sirvieron para Israel en sus inicios, en la formación de Israel como nación, a partir del Éxodo. Para ser un poquito más claro. Ese es mi respuesta. Excelente, excelente. Veo una rogativa de nuestro hermano Luis Andújar. Vamos a romperle sección. Luis Andújar, última pregunta para orar y prepararnos si el doctor está dispuesto para una próxima conferencia de esta magnitud. Luis Andújar. Aló, buenas. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Ok, mi pregunta es la siguiente. En 2 de Samuel 7, cuando Dios hace el pacto con David, el versículo 13 en adelante da algo un poquito incómodo. Cuando dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Ahora, mi pregunta sería, ¿o le estaba hablando de Salomón o le estaba hablando del pacto del Mesías, o el pacto, mejor dicho, conocido como el pacto davídico mesiánico? Entonces, mi pregunta sería, basado en la corriente, que hay alguna persona que dice que si Jesús era hombre y no Dios, esas personas dicen que en Jesús él lo que hizo fue que controló al 100% su y él se la hará. Es decir, que él lo tenía controlado y por eso él estaba por encima y todo lo que él hizo fue basado en agencia divina. Bien. ¿Me di a entender? Sí, ministro. Demasiado. Para el público, porque quizás los demás no entiendan qué es el Yeser Arad, ministro. Es bueno aclararlo. Es la tendencia al mal, a pecar o a caer en tentación. Eso es el hebreo, en el pensamiento hebreo que trabaja Santiago 1:13 cuando habla de que Dios no tienta a nadie. Santiago está hablando a su público de ese Yeser Arad, precisamente. Bien, ministro, en este pasaje está lo que se conoce como la base bíblica del pacto davídico. Querramos o no, ministro, el pacto davídico conecta el nuevo pacto y conecta a Jesucristo, nos guste o no, pero en cuanto a contexto histórico inmediato y profético se refiere a Salomón. Debemos de tener en cuenta que la genealogía, no la de Mateo, la genealogía de Lucas nos presenta la genética de Cristo, demostrando que realmente
es hijo de David y desciende de David. David es su padre ascendente. En conclusión, la genealogía de Mateo nos presenta una genealogía desde el punto de vista legal para demostrar que Cristo hereda el trono de David. Desde el punto de vista legal, David realmente debe heredar y debería de estar reinando. Ahora, el cumplimiento sí existió. Todas estas condenas y castigos que se mencionan se dieron, ministro. Eso se dio. Pero con Salomón, no con Cristo como normalmente nos quieren confundir o vender. Permítame usar este término. Con Salomón se quiebra el reino. Dios espera por misericordia y por la promesa de David. Dios espera y no lo hace. El texto es bien claro. No lo hace con Salomón, esperando entonces que reine Roboam, pero ya estaba profetizado. La gente quiere culpar a Roboam, pero estaba profetizado ya desde el tiempo de Salomón que el reino se iba a dividir. Y ya conocemos acerca de la época conocida como la monarquía dividida o división del reino. ¿Verdad? El norte Israel, el sur Judá. 10 tribus y 2 tribus. Esa fue una de las primeras cosas. Te habla del templo. Sí. Por más que el Nuevo Testamento me habla de la conexión y relación de Jesús con el templo, que era el centro religioso y espiritual, inclusive comercial. El centro comercial de Judea era el templo. No se refiere a Jesús. Inmediatamente no. Ahora, en escatología, ministro, existe lo que se llama la ley de doble cumplimiento, doble referencia. ¿Qué significa? Que hay cumplimientos proféticos a corto y a largo plazo. Lo que se conoce en hebreo como el Hare HaYamim. Sí, eso se quiere y cabe en mencionar. El concepto hebreo es totalmente distinto al nuestro, al occidental. Pero yo no puedo divorciar, voy a retomar lo que dije al principio, que no tenga que ver con Jesús. Porque el pacto davídico también en la Biblia se conoce como el pacto de sal, porque la sal preserva y conserva. Pacto de sal es hablar del pacto davídico, pero no fue eterno, hermano. Recuerde que existe el concepto, el modismo de tiempo en la cultura oriental. Si no conocemos esto, nos vamos a confundir. La línea se rompe. Sí hubo castigo porque Jeconías no tuvo hijos, tuvo que adoptar 7 hijos, adoptar 7 muchachos. Pues la genealogía, que la genética no siguió. Por eso es que Mateo tiene que acudir a una genealogía legal. O sea, ¿qué busca Jeconías en la genealogía de Cristo? Con 7 muchachos. Si Dios condenó a Jeconías a no tener hijos, lo que yo acabo de decir, adoptó 7 muchachos. Pero Dios condenó a Jeconías de la línea davídica a no tener hijos, igual que Mical, y eso se cumplió. Esa es mi respuesta. Aleluya, tremendo, tremendo. Bueno, mis amados, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente a cada uno de vosotros. Amén. Sé que hemos sido edificados de una manera extraordinaria. Este es el comienzo de nuevas conferencias y de nuevas enseñanzas que nuestro